Cordial saludo. Mi nombre es Marta Liliana Salas Machuca, estudiante del 10º semestre de Psicología de la Corporación Universitaria Minuto de Dios, al igual que mi compañera Eva Sandrís Muñoz Ramírez. A través de este medio pretendemos socializar un caso de un conflicto internacional y tránsito hacia la paz propuesto desde el módulo de Memoria, Historia y Paz. El caso en cuestión es dado en el país de Sudáfrica, en el cual se dio un movimiento de liberación dentro de otros conflictos, de tantos conflictos, se dio un movimiento de liberación, específicamente en los años 80, en el cual participaron diferentes actores llamados Fuerza de Liberación. Esta Fuerza de Liberación estaba conformada por un movimiento popular a nivel nacional, el Congreso Nacional de Sudafricano, el Congreso Panafricano en el exilio y sus fuerzas de la guerrilla. Lo que aquí aconteció, el conflicto como tal, es que se interrumpió el proceso de articulación, el cual se dio en selección común. ¿Por qué se dio esto? Porque se creía de que no era lo suficientemente fuerte para asociarse con el poder político. Dado esto, trajo consigo muertes al movimiento y trajo consigo lo que es la violencia. Después, al hablar de una posibilidad de organizar dicha problemática, de detener la violencia y de hacer una construcción de paz, para estas personas esto fue una gran oportunidad no solo para lo mencionado, sino también para parar con la regresión del Repartheid. El Repartheid era un régimen que tenía el Estado en ese momento, el cual dividía a las personas por razas, negros y blancos, donde los negros estaban en grandes ventajas y los blancos estaban en ventajas, obviamente. Los negros en desventajas por el hecho de que no podían estar en lugares altos, en puestos más altos que las personas blancas, no podían estar reunidos en los mismos lugares que frecuentaban las personas blancas, no podían bañarse, beber o estar en el mismo lugar que estaban las personas blancas. Entonces eran tratados más que todos como esclavos, e incluso a muchos de estos fue negada su libertad, dando como consecuencia lo que es el encarcelamiento. Dentro de estas personas cayó un líder muy reconocido que fue Nelson Mandela. Nelson Mandela fue liberado específicamente en el 1990, pero en el 1994 se dio el primer proceso democrático que le dio fin a este proceso de Repartheid. Le dio fin porque la persona que ya llegó al poder, al Estado, trajo nuevas políticas, nuevas formas de comportamiento, nuevas normas, nuevos límites, que ya dejó de tener en desventaja a las personas negras con las personas blancas, sino de que ya había una equidad en común. Nelson Mandela fue un líder muy importante dentro de este movimiento, incluso fue el mejor presidente de Sudáfrica. Ganó el Premio Nobel de la Paz y fue muy importante su participación porque gracias a él se dio fin a este proceso de Repartheid o a este régimen de Repartheid. Ahora bien, mi compañera Eva continuará explicando o exponiendo lo que fue este proceso de paz para conocer un poquito más de cómo fue que se dio, cuáles fueron los resultados, el análisis que hacemos teniendo en cuenta el lado de la justicia. Muchas gracias. Hola, soy Eva Sandrí y como les estaba comentando mi compañera, yo les estaré hablando un poco acerca de esos procesos de paz, de cómo se dio la paz dentro de este conflicto y el análisis que hacemos de esa reparación de las víctimas. En cuanto a las iniciativas del proceso de paz, se estableció una comisión de la verdad que debía preparar un documento sobre las graves violaciones de los derechos humanos, emitir recomendaciones sobre las reparaciones a las víctimas y acceder a amnistias. ¿Qué es la amnistia? Es el perdón de la pena a cambio de la verdad. Los que se sometían a este proceso adquirían este beneficio y los que no, pues asumían el proceso de condena, que es pagar por sus crímenes o por sus delitos cometidos.
Por otro lado, se estableció un gobierno democrático de mano del gobernante de esa época, Nelson Mandela, como decía nuestra compañera, uno de los grandes líderes de esa nación, fue uno de los grandes líderes. También hubo un proceso de desmovilización de un movimiento liberal a mano de este gobernante, y todo esto se dio acorde al proceso de paz que se estaba estableciendo en ese momento. En cuanto al proceso de reparación de las víctimas, se conoce que las víctimas renunciaron a la acción penal o civil a cambio de saber la verdad y recibir una reparación por parte del Estado. Existió también un pago único de $3.700 a las víctimas incluidas en el informe de la comisión de 22.000 víctimas, y eso fue en el 2003. Para los casos de urgencia se entregaron reparaciones inmediatas en el 2001 a través del Fondo del Presidente. Ahora bien, es de conocer de que cuando se habla de procesos de paz, también se pueden encontrar muchas irregularidades, y este caso no fue la excepción. Muchas víctimas quedaron inconformes con este proceso de paz, incluso algunas ni siquiera fueron reconocidas como víctimas. El gobierno, por un lado, no cumplió en su totalidad con lo establecido, ¿sí? Se sabe que en este proceso lo que la víctima busca es saber la verdad, más allá de una ayuda económica, es saber es por qué se dieron estas cosas, cómo se dieron, que no omitan nada, ¿sí? Y lo que vemos en este caso es que hubo muchas irregularidades, y de que a algunas ni siquiera las reconozcan, creo que aumenta más el peso y el daño como víctima. En último, se conoce que la Comisión de la Verdad y Reconciliación recibió el testimonio de tan solo 21.000 víctimas y acordó la reparación de 16.000. El gobierno, por su parte, pagó menos de la mitad de la cantidad de dinero que la CBR sugirió entregar por concepto de reparaciones. Como dije anteriormente, muchas de las víctimas quedaron inconformes con todo este proceso. Y otra cosa que, digamos, ayudó a complicar un poco el proceso fue que muchos de los funcionarios que pertenecían al régimen anterior conservaban todavía su puesto, hecho que era muy negativo para el proceso de reparación de las víctimas. Bueno, hasta aquí era todo. Muchísimas gracias.